Vamos a hablar hoy de Lorenzo da Ponte, el libretista de Mozart. No iremos al interior de las obras de da Ponte, contaremos más bien qué hizo y sobre todo describiremos la vida de un libertino. Nos encontramos con un hombre que, como el Caravaggio, como Cellini, como François Villon o el Castrati Caffarelli, además de extraordinario artista, era un pendenciero notable y un atorrante. Para escribir Las bodas de Fígaro, o Don Juan, o Così fan tutte, Mozart colaboró con el libretista Lorenzo da Ponte. A Mozart le gustaba la ópera italiana, él quería hacer ópera italiana. Pero da Ponte no era solo escritor, fue también sacerdote católico, comerciante, ladrón, regente de un burdel y profesor de literatura italiana. Nació en 1749 con el nombre de Emanuele Conigliano en un gueto judío de Ceneda, en Italia. Su padre, un curtidor, quiero decir que se dedicaba a trabajar cueros, ¿no? Se convirtió al catolicismo con sus 4 hijos en 1763 y juzgó conveniente poner a los chicos el apellido del obispo que los había bautizado. Mientras que 3 de ellos tomaron solo el apellido, Emanuel se convirtió en perfecto tocayo, ya que se llamó Lorenzo da Ponte, igual que el obispo. A los 14 años lo inscribieron en el seminario de Ceneda. El obispo, complacido, pagaba la cuota. Cuenta la crónica que Lorenzo preparaba sus lecciones con toda diligencia. Digamos que contra lo que sucede en las biografías de futuros libertinos, da Ponte fue un excelente alumno. Se ordenó en 1711 y fue elegido rector del seminario de Portoguaro. Sus colegas estaban enojados con tan rápido ascenso, les parecía injusto. Y se enojaron todavía más cuando supieron que no era un modelo de decoro eclesiástico. En verdad, siempre que podía, Lorenzo se iba del seminario y viajaba a Venecia, donde se encontraba con una señorita llamada Angela Tiepolo. En 1773, Lorenzo dejó el seminario y se trasladó a Venecia, donde estaba libre de la promesa solemne de celibato. Allí se entregó completamente a los cariños de Angela y a los de toda mujer que se le cruzara y correspondiera a sus lances. Cuentan que Angela estaba enamorada de él y que era muy celosa. Cuando en una oportunidad sospechó que Lorenzo le había sido infiel, le cortó todo el pelo mientras el tipo apolillaba y encima le tiró en la cara un preparado de ácido. Ha sido un gusto. Da Ponte estuvo encerrado largo tiempo hasta que curaron sus quemaduras. En cuanto se recuperó, huyó de Venecia hacia el seminario de Treviso, donde enseñó durante 2 años, hasta que fue despedido por escribir poemas eróticos. De Treviso, Lorenzo volvió a Venecia y allí se hizo amigo y amante de una prostituta llamada Angioletta Belaudi. Con ella tuvo un hijo y también con ella abrió un burdel, donde Lorenzo, con su sotana de sacerdote, brindaba música de fondo con un violín. Para darle un aspecto sacro, aquella casa de tolerancia, se afanaba candelabros y recipientes de agua bendita de las iglesias que visitaba. Después de haber tenido 3 hijos más con distintas muchachas del burdel, las autoridades convinieron en que da Ponte era una lacra digna de ser expulsada y así lo hicieron. Así que se rajó de Venecia, vagabundeó por Europa y se estableció en Viena, donde consiguió un puesto como poeta del teatro italiano bajo la protección del emperador José II. Y allí, en 1785, Lorenzo se encontró con Mozart y decidieron trabajar juntos en una versión operística de la pieza de Beaumarchais, Las bodas de Fígaro. Terminaron la ópera en 6 semanas y fue un éxito notable. En 1788 y 89, Lorenzo escribió Don Juan y Così fan tutte. Podemos decir algo de los procedimientos más bien burocráticos que utilizaban Lorenzo y Mozart. Lorenzo escribía la historia y luego se reunía con Mozart durante 12 horas diarias, durante todo el tiempo, todos los días que fueran necesarios, ¿no? Y el escritor hacía los cambios pertinentes a conveniencia de la estructura musical, es decir,
Mozart podía cambiar la letra, pero la música era irrefutable. Esto no se debe tanto a la mayor estatura artística de Mozart, sino a que con la música y la letra siempre sucede eso. El que cambia es el letrista. Claro. El que cambia es el letrista. Es muy raro que para defender una palabra se cambie una nota. Más bien para defender una figuración, una duración, una nota, se cambia una palabra. Por razones de facilidad, antes que nada. Y porque la música es mucho más sensible que la poesía y que la escritura. Aunque la poesía rimana también es sensible a los cambios. Pero a veces... Porque es musical, Alejandro. Claro, la poesía porque rimada también es musical, exactamente. La música usted por ahí saca una palabra o dos notas y se derrumba todo el edificio musical. Claro. Bien, Da Ponte leía en voz alta y Mozart escribía en silencio. Tras alguna ocurrencia, Mozart le indicaba el cambio de una palabra y hacía que Da Ponte volviera a leer con la corrección efectuada. Y mientras Da Ponte leía, Mozart confeccionaba la melodía del canto pertinente. Las correcciones de Mozart nunca eran profundas, simplemente elegía palabras cantables y reprendía a Da Ponte cuando elegía alguna digna de un magistrado y no de un cantor. Durante esas jornadas, Da Ponte se estimulaba con rapé y también con las atenciones de la hija de su casera. Cuando murió el emperador José II, Da Ponte perdió su protección y se quedó sin comida. Se rajó entonces a Trieste y se enamoró de una inglesa llamada Nancy Grall. Ella lo salvó de la miseria. Viajaron a Londres, él escribió libretos como poeta de la ópera italiana en el Drury Lane. Estuvo en Inglaterra 12 años. En Inglaterra abrió una imprenta, fue accionista de una fábrica de pianos, publicó poemas obscenos, panfletos contra sus enemigos. Fue también ladrón de verdulerías. Todos los días salía a afanar durazno en las verdulerías. Por esto, que practicaba sostenidamente, era una cosa que hacía todos los días, fue arrestado 30 veces. El tipo salía y dice, bueno, vamos a afanar fruta. Y ahí manoteaba las naranjas, las bananas, qué sé yo, y lo metieron en cana 30 veces. Un día, desconsolado y sumergido en deudas, decidió viajar a Nueva York junto con Nancy Graham. Y en Nueva York abrió un almacén. Pero al poco tiempo se amargó. Parece que no podía soportar escribir cuentas de salchichas y ciruelas secas para los transportistas. Él, que una vez había escrito libretos operísticos con Mozart. Imagínese el tipo, ¿no? Vendiéndole ciruela a las viejas. Además, el negocio estaba predestinado al fracaso, porque parece que Da Ponte le daba mucho crédito a los clientes y hasta aceptaba como pago cosas totalmente inútiles como caballos rengos, carretas rotas y zapatos viejos. Deme 100 gramos de jamón crudo y tome este zapato izquierdo viejo. Con el almacén quebrado se trasladó a Filadelfia. Abrió un negocio de sombreros de señora y repartía los sombreros a domicilio. Se llamaba el negocio El Coche de Lorenzo. Fracasó también. Extrañaba Nueva York. En la primavera de 1819, a los 70 años, regresó a New York. Dio conferencias sobre cultura italiana, enseñó el idioma y tradujo a Byron al italiano. También publicó sus memorias. Llegó a ser profesor de literatura italiana en la Universidad de Columbia en 1825. A los 84 financió e hizo construir la primera casa de ópera de Nueva York. Quedaba en el Bajo Manhattan, pero quebró. Y el 17 de agosto de 1838 murió a los 89 años. Destino curioso, lo enterraron lo mismo que a Mozart, en una fosa común. Y hoy nadie tiene la menor idea sobre dónde están sus huesos. Linda historia la de Da Ponte. Los libretos de Da Ponte son bastante interesantes, ¿no? Ahí está el de Leporello, ¿no? Tiene una cosa bastante divertida. Pero la vida de él, como hemos visto, fue una vida extraordinaria. Extraordinaria. Es muy interesante vida para hacer una mala película.
podría ser una pésima película, muy larga, llena de detalles, pocas vidas dan, tan bien como para ser una película mala y aburrida, pero muy costosa tiene que ser, con una perfecta reconstrucción de época, con orquestas que tocan così fan tutte, con reconstrucción de la ciudad de Viena en aquellos años, los palacios, todo carísimo, pero una película tediosa, tediosa, con un actor bueno pero completamente fuera de papel. Tendría que ser. Me gustan mucho esas películas. Bien, ¿a quién quiere que dediquemos esto? Bueno, a Mozart. A Mozart. Y a este también, ¿no? Qué lindo haber estado ahí mientras los tipos laburaban. ¿Usted quiere dedicarle a alguna otra persona más? Yo no encuentro a quién, ciertamente. No, porque la única señorita que aparece ahí, la hija de la pobre, casi lo dejó pelado y con la cara lastimada, o sea, un poco violenta. Claro, era muy celosa la que lo peló cuando dormía. Es peligroso eso, Sí, no hay que dormirse en compañía. No hay que dormirse. En la vecindad de muchachas celosas. Muchachas celosas que gustan de uno, porque hay muchachas que son celosas y no les importa un bledo lo que uno viniere a hacer. ¿Usted no siente que hay momentos de la vida en que a nadie le importa un bledo de lo que uno hace? Sí. Yo también, se llama la felicidad. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver qué podíamos poner. Sí. Pensamos en poner entero el Don Juan. Don Giovanni. El Don Giovanni entero, tú. Sí, pero dura como 3 horas y media. Sí, por eso fue lo que nos dijo el de los discos. Yo creí que duraba 5 o 10 minutos. No. Me dice, no, dura como 10 horas. 3 y media. No puede ser. ¿No tiene, digo, una versión abreviada? ¿De Don Giovanni? Sí, me dice sí. ¿Cómo sí? Tengo una versión abreviada del Don Juan que dura 2 minutos y medio y la canta Charlo. Y bueno, démela. Escuchamos ahora esta obra de Mozart en la versión abreviada de Ernesto Poncio, en la versión de Charlo. Adelante.